buenos días, querido telepensante. Hoy ya es jueves 21 de septiembre y vamos a comenzar con un aviso de utilidad pública. Pongan atención. Comienza el plazo para reclamar al CERVEL por padrón electoral para el plebiscito del 17 de diciembre. Así que, queridos telepensantes, revisen que todo esté en orden y, bueno, es súper importante que cumplamos con nuestro deber y derecho cívico. Y voy a hacer algo que no hacía hace harto tiempo, que es contestar un comentario. Porque ustedes saben que yo los leo todos, pero no los contestaba hace tiempo. Así que vamos a aprovechar de pasar por ahí. La señora Lidia comenta que criticamos mucho a Gabriel Boric y que es joven el pobre cabro. Y déjeme decirle, señora Lidia, lo siguiente. Primero que todo, Boric no es joven. Tiene 36 años. Ya las personas de 36 años no son jóvenes. Son adultos. Déjeme decirle también que el primer acto de corrupción es presentarse a un cargo sin estar preparado para él. Esto poniéndonos en el caso de que en realidad todas las cosas que están pasando o que le pasan a Gabriel Boric son porque peca de inexperiencia, ¿no? Que no lo es tampoco, pero supongamos que es el caso. Entonces, señora Lidia, si él no estaba preparado para el cargo, no debió presentarse. Insisto, ese es el primer acto de corrupción, dejando de lado todos los actos de corrupción que hemos visto por parte de los amigos de Gabriel Boric, de los que están directamente relacionados con Jackson y compañía. Ahora, usted sí tiene un punto, señora Lidia, y el punto es que efectivamente hay una responsabilidad ciudadana detrás de haber elegido a ese personaje, es cierto. Pero esa responsabilidad es de todos nosotros, es de la derecha, obviamente, es de los ciudadanos que nos dejamos de preocupar de la política en algún minuto y efectivamente hubo un voto irresponsable, nadie puede decir lo contrario. Pero el señor Boric no lo hace por pecar de juventud. Y si hay algún grado de inexperiencia en todo esto, bueno, eso es un acto de corrupción. Vamos a comenzar entonces ahora con las noticias, porque de Allendito, precisamente Gabriel Boric, a Pinochetito y nuevamente se transformó en Allendito. Esta metamorfosis la tuvo en las Naciones Unidas, recuerden que ayer viajó hasta allá, en donde comenzó asegurando que somos un país que ha progresado porque hemos sacado lecciones de nuestro pasado. Pero claro, ¿cómo no, pues telepensante? Justamente esa es la definición de proceso. Justamente eso es lo que piensa cada uno de los chilenos. Nadie tiene que ver este progreso que ha tenido nuestro país con la estabilidad política que nos dio la Constitución redactada en el gobierno militar. Nada tiene que ver el progreso con que los chilenos nos hemos dedicado estos últimos 30, 40 años a trabajar gracias a la estabilidad que nos entrega dicha Constitución, a las garantías mínimas, por ejemplo, la propiedad privada, el Estado de Derecho que tuvimos hasta antes de la insurrección del 18 de octubre, quizás un poco más atrás, a la libertad económica, al principio de subsidiariedad. No, Gabriel Boric, todo esto es porque los chilenos tenemos memoria. ¿Vamos a ver el video? Los 50 años del golpe de Estado que el 11 de septiembre de 1973 fracturó brutalmente nuestra convivencia, trayendo muerte, dolor, persecución y miseria en mi patria. Las imágenes de la moneda del Palacio de Gobierno siendo bombardeada, la inmolación del presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, y también la evidencia que el gobierno de Estados Unidos de la época, a cargo del presidente Nixon, habían conspirado desde un inicio para promover el fracaso del gobierno chileno, conmovieron la conciencia democrática del mundo. Tenemos con Naciones Unidas, así como con varios de los países aquí presentes, una enorme deuda de infinita gratitud. Fueron miles quienes anónimamente prestaron auxilio a los perseguidos, salvaron vidas y ejercieron una solidaridad que hasta el día de hoy nos conmueve con las víctimas de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet. Bueno, dale con la intervención de Estados Unidos y todo este tipo de excusas clásicas que ya, yo no sé, no han tenido la creatividad de mejorar el discurso.
Pero yo lo único que les voy a decir, telepensantes, es que recordemos que en esa época veníamos ya quizás saliente de la Guerra Fría y que la Unión Soviética, ¿no? Estos extremos comunistas, socialistas, estaban interviniendo y tratando de lograr conquistar la mayor cantidad de países posible. Ya no amerita más explicación que todo eso. ¿Qué más dijo Gabriel Boric? Bueno, vamos a ver el video. También defendemos el respeto irrestricto a los derechos humanos como avance civilizatorio independiente de qué gobierno esté en el poder. Por eso me siento en el deber, como hemos señalado en otros foros internacionales, de denunciar ante esta Asamblea y el mundo la persecución que hoy día vive todo quien piensa distinto del gobierno del régimen dictatorial del señor Ortega y Murillo en Nicaragua, en donde no solo se prohíbe su participación en elecciones, sino que se les persigue, se les priva de nacionalidad, se les allanan sus casas, que cualquier solución a los problemas pasa necesariamente por un diálogo multilateral. Y por eso tenemos que decir con claridad que cuando se imponen sanciones de manera unilateral, no se está aportando a la solución. El caso de las sanciones a Venezuela, hoy día, desde nuestra perspectiva, no aportan a mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano. Y tenemos la convicción que para garantizar que haya elecciones libres con garantía a todos los sectores, es también imperativo que Estados Unidos levante las sanciones que hoy día tiene contra Venezuela. Declarar que Cuba es un país que promueve el terrorismo no solo es falso, sino que nos violenta. Y por lo tanto instamos a Estados Unidos a seguir la línea que en su momento tuvo el gobierno de Barack Obama, cuando lo sacó de esa infame lista, que ya lleva 3 años repitiéndose, y que tanto daño le hace, no al gobierno, al pueblo cubano que no lo merece. También nos sentimos en el deber de alzar la voz ante 2 conflictos que desgarran desde diferentes épocas a nuestra humanidad. Se preguntarán algunos legítimamente, ¿por qué desde Chile hablamos de conflictos en tan lejanos países? Porque nos duele la humanidad. Denuncia la represión de Ortega en Nicaragua. Él es el presidente. Él es el dictador que le dijo Pinochetito, por si acaso, por la represión a los manifestantes, a las víctimas de la conmemoración de los 50 años, ¿se acuerdan? Bueno, él es el que le dijo Pinochetito. Y pide levantar también entonces las sanciones económicas en contra de Venezuela y de Cuba, que esto ya es insólito. Lo que nos faltaba, encuentro yo. O sea, Nicaragua, porque no se lleva bien con el dictador de allá, lo condena. Pero Venezuela y Cuba son víctimas de Estados Unidos, del país capitalista. O sea, el país socialista necesita del país capitalista para poder existir. ¿Eso, Gabriel Boric? Díganme ustedes, ¿quién va a invertir en una dictadura en donde no existe la propiedad privada, en donde hay una alta intervención estatal en todos los ámbitos? Países que además están endeudados. ¿Ah? No vayan a pensar esto es bloqueo económico. Sí, Boric, bloqueo económico. Yo me pregunto, cuando Boric dice este tipo de tontera, ¿qué pensarán los telepensantes internacionales? Esto es como las tonteras de Maduro, como cuando se le ocurrió que había que cambiar la fecha de la Navidad porque Venezuela era especial, ¿no? Un poco así, ¿o no? Pero él se siente violentado, ¿no? Como podrán ver ustedes. Y la solución es multilateral, o sea, globalitarista. Eso dijo. Vamos a ver qué más dijo Gabriel Boric. Debemos detener el avance de la intolerancia y los autoritarismos. Pero se acaba de darle un tremendo espaldarazo a Cuba y a Venezuela. Si eso no es autoritarismo, entonces ¿qué es, Gabriel Boric? Miren, el mandatario señaló que hay que atender las desafecciones hacia la democracia, aseverando que hoy día puede que no se expresen los golpes de Estado del siglo XX, sino que tengan nuevas formas, incluso algunas con apariencias de mayoría. Veamos el video. Es tarea urgente y número 1, cuidar la democracia.
debemos detener el avance de la intolerancia y de los autoritarismos, enfrentar decididamente a la desinformación que corroe nuestras democracias de forma institucional y sin complejos, a la vez que defendemos los avances en los derechos de las minorías y también de quienes no son minorías, sino mayoría, como las mujeres, cuyos avances y derechos se ven amenazados por sectarismo y fanatismo de diferente tipo. Bueno, esto no es más que la preocupación de que las ideas que ellos plantean están perdiendo. Va un poquito también en la línea del discurso en contra de las campañas de la desinformación, supuestamente en las redes sociales. Entonces ya la gente que está cansada del progresismo, que está cansada de la ultraizquierda castrochavista, los manipule, ¿cierto? Y trate de convencernos de cosas que no son, de temas ideológicos claramente, que son cada vez ya menos masticables. De hecho, hace unos días la ONU sacó, miren, el siguiente comunicado. La ONU va perdiendo esperanza de mejorar el planeta, les estoy leyendo la noticia. Más de la mitad del mundo se ha quedado atrás en la Agenda 2030. Los líderes mundiales que se reunirán la próxima semana, esta noticia sale la semana pasada, en relación a la reunión que estamos teniendo, que les estoy comentando hoy día, intentarán reactivar los objetivos diseñados para mejorar la suerte de la humanidad de aquí al 2030, una esperanza que ahora peligra, mientras el número de personas marginadas aumenta. Erradicar la pobreza extrema, hambre cero, acceso al agua potable, igualdad de género, salud para todos, entre otros, componen la Agenda 2030, adoptada por los Estados miembros de la ONU en 2015. ¡Qué increíble!, ¿no? Bueno, en Chile, telepensantes, la pobreza extrema hasta hace algunos años era apenas del 2%. Hambre no había en este país. Agua potable, la cobertura era del 90%. Hoy día con los campamentos esta cobertura ha empeorado. ¿Por qué? Gracias a la Organización de Naciones Unidas. Díganme ustedes, ¿cómo nos ha ido desde que esta agenda se empezó a implementar en Chile? De Bachelet, Piñera, ahora Gabriel Boric. ¿Cómo nos ha ido? ¿Estamos mejor o estamos peor? La pobreza ha aumentado, los campamentos hacen que la gente viva en condiciones infrahumanas, todo esto por la inmigración ilegal, por la inestabilidad económica, por la insurrección, porque la revolución continúa. Díganme ustedes, ¿estamos mejor o peor? Peor claramente. Se ralentizó todo el desarrollo económico, telepensante. Obviamente esto afecta en la economía de cada chileno. Entonces estos burócratas internacionales que se juntan y piensan cómo seguir con el chantaje que claramente no les está funcionando. Bueno, vamos a ver lo que dice Gabriel Boric al respecto. Algunas multinacionales y el capital financiero internacional que no sigue los estándares democráticos, y por mucho que acá declaremos nuestras buenas intenciones, si no somos capaces de someter a estos grupos a la voluntad de la comunidad internacional expresada por los liderazgos aquí presentes y por los activistas aquí presentes, la verdad no vamos a llegar a la meta. Y como bien dijo alguien anteriormente, si mal no recuerdo, el gobernador de California, la crisis climática es la crisis de los combustibles fósiles. Y por lo tanto tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles. Y eso significa, muy concretamente, que también tenemos que reaccionar ante el greenwashing que están permanentemente realizando las empresas, que siguen realizando y siguen avanzando en estas prácticas, en algunos casos apoyadas también por países. Entonces, yo llamo desde Chile, como parte del sur global, a que también nos hagamos cargo de aquello y no nos contentemos solamente con los compromisos nacionales que adoptamos, que son muy importantes, sin lugar a dudas, pero que no es suficiente. Las multinacionales y el capital financiero también tienen que someterse a estas reglas y a este debate. Y por eso me parece que la promesa democrática es justamente también cumplir con la tarea de que nuestro planeta sea un planeta donde sea viable vivir una vida digna.
Y ello no va a ocurrir si, como bien decía el secretario general en su discurso de apertura el día de ayer, esta comunidad internacional no se compromete con nuevas reglas ante este nuevo mundo. Tenemos que hacer reformas más ambiciosas, como bien reza uno de las palabras inspiradoras de este foro. No, la cara de curiosidad del personaje que está sentado al lado de Gabriel Boric, que al parecer es Trudeau, el primer ministro canadiense. No estoy segura porque no se ve bien, pero creo que es él. Pero la cara de curiosidad lo dice todo. Bueno, este discurso Boric lo está diciendo para incentivar la inversión en nuestro país, diciendo que los grandes empresarios tienen que someterse a sus estándares democráticos. Así se incentiva la inversión en Chile, Telepensante. Bueno, ¿con quiénes se juntó Gabriel Boric estas reuniones bilaterales? Con Trudeau, por supuesto, su progresista totalitario favorito. Se juntó también con Diana Boluarte, la presidenta de Perú, y con el presidente de Ucrania, el señor Zelensky. Todo esto en el marco de la reunión de panel de alto nivel para la economía oceánica sustentable, aceleración de la implementación de las acciones climáticas basadas en los océanos, así se llama en la reunión. Después Boric tuitea: la guerra que sufre Ucrania hace ya más de un año es inaceptable. Como presidente me opondré siempre a los regímenes que violen los derechos humanos y atenten contra la libre determinación de los pueblos. Zelensky cuente con nuestro gobierno en el llamado a detener esta injusta agresión. Ahora yo me pregunto qué pasa con el Partido Comunista con estas declaraciones de Gabriel Boric, porque recordemos que el Partido Comunista chileno apoya a los rusos, quizás más a los de la Unión Soviética. Bueno, hay dos almas ahí. Bueno, esta es una buena noticia, telepensantes, para las personas del sur de nuestro país, todo el centro sur de nuestro país, porque esto que hablen de la macro zona sur es tan abstracto, encuentro yo. Es como, ¿qué es la macro zona sur? Aquí hay al menos, en realidad, afectados por el terrorismo, al menos 4 regiones altamente comprometidas. Entendamos las proporciones de la macro zona sur. Vamos a hablar entonces de la zona centro-sur de nuestro país completa, que además se siguen extendiendo. Bueno, la buena noticia es que se formó una alianza de trabajo entre dos grandes organizaciones, el Foro por la Imparcialidad Judicial y las Libertades Fundamentales y la Fundación de Víctimas del Terrorismo en Chile. Esto pongan atención porque claramente en los medios de comunicación convencional no tiene tanta tribuna, salió en un par de medios pero muy por debajo de la esfera pública. Bueno, ellos quieren trabajar en contra de los delitos de lesa humanidad que ocurren en esta zona, como lo es el desplazamiento forzado de personas junto con sus familias de los lugares y comunidades en donde nacieron, se criaron, estudiaron, trabajaron y planificaron realizar su proyecto de vida. Se suman a estas víctimas de violaciones de sus derechos humanos 88 víctimas fatales por los atentados. ¿Cuál es el objetivo entonces? Perseguir de manera penal a quienes participen, a quienes sean responsables de lo que tipifica la ley 20.357 como crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra. En lo personal, telepensantes, me alegra mucho que estas cosas estén pasando, que se estén dando estos apoyos, porque aquí hay una gran responsabilidad civil por parte obviamente de los terroristas, ¿no? Pero también hay una responsabilidad muy grande del Estado que ha sido cómplice silente en no perseguir y no garantizar lo mínimo para lo que ha sido mandatado, ¿no? Que es resguardar el orden y la seguridad pública, nuestro Estado de Derecho. Entonces a mí esto me parece fantástico y que caigan todos los que tengan que caer. Bueno, y absolutamente relacionado con esto, recordemos que la temporada de este verano 2023 se quemaron más de 200.000 hectáreas en el sur de nuestro país. 200.000, telepensantes. Según las investigaciones, solo en una región hubieron más de 1.900 incendios, de los cuales se investigó solamente el origen de 450, lo que da un resultado del que el 56,1% de los incendios tienen un carácter de intencionalidad. ¿Y el resto, telepensantes? ¿Qué me van a decir que fueron los conejos? ¿En serio? 200.000 hectáreas
Digamos entonces que 100.000 hectáreas fueron quemadas intencionalmente y las otras 100.000 los conejos. Lo más insólito es que esta entrevista fue hecha a representantes de la CONAF que hablan de la prevención y de los planes que están preparando para el próximo verano. Planes de capacitación a los vecinos, charlas, capacitación a los turistas, a los centros turísticos. Y la pregunta es, ¿cómo van a prevenir si la mitad, al menos, déjenme dudarlo, son intencionales? ¿Cómo se previene esto con charlas? ¿En serio? Yo realmente no entiendo cómo podemos estar en este punto sin que nadie se escandalice. Vale decir, teníamos en el verano a todas las autoridades diciendo que esto era culpa del calentamiento global. ¿Y cuándo esas mismas autoridades van a decir que más de la mitad de los incendios, y no se investigaron todos, ojo, fueron intencionales? ¿Saben ustedes, telepensantes, que no hay nadie en la cárcel por estos incendios? Nadie. ¿Dónde están los ambientalistas? ¿Dónde están los ecologistas, los capitanes planeta? Señores, más de la mitad son intencionales y no se investigaron todos. Claro, en el verano quemaron los bosques. Ayer en la madrugada quemaron 11 maquinarias en Tolten. 11. Ayer les comentaba, atacaron a 2 adultos mayores que resultaron baleados. Les quemaron la casa y los autos. ¿Dónde están los responsables? Bueno, ahora estoy hablando de la zona sur, pero en el norte no mejora el asunto. ¿Y para qué hablar en Santiago? Aprovecho de comentarles que en Venezuela, Maduro desaloja la cárcel de Tocorón, donde opera la banda del Tren de Aragua. Desalojó la cárcel. La pregunta del millón es, porque yo buscando y navegando por la web, buscando noticias al respecto, también con el señor director, ¿dónde están estos criminales? Porque Maduro no especificó a dónde los trasladó. O quizás los van a exportar porque ya los del Tren de Aragua que andaban sueltos ya no les quedan en Venezuela. Entonces ahora hay que aplicar reservas. Las reservas que estaban ahí en la cárcel de Tocorón. ¿A dónde los van a exportar? ¿Los van a mandar para Chile? ¿Los van a mandar a Colombia? ¿A Ecuador? Quizás para seguir conquistando territorio, como dice la izquierda, con el castrochavismo. ¿A Argentina quizás? A todo esto, Marcel afirma que Chile es visto como un lugar seguro para invertir. Y reitera los focos del presupuesto del año 2024. Mario Marcel. En Biobío, Valparaíso y la Araucanía, las ventas de comercio ya acumularon 15 meses de caídas. Sin considerar lo que les acabo de contar de que el Tren de Aragua va a seguir exportando criminales, ¿no? Y aquí en Chile, ustedes ya saben, chip libre para que cualquiera entre. De hecho, también les comenté en un programa anterior que se apoderaron de las fronteras de Chile. Hablen con cualquier venezolano. Pregúntales cómo entraron. Pero este gobierno quiere vetar la legítima defensa privilegiada del proyecto de ley de usurpaciones, proyecto que llega a darle precisamente como que el Estado le va a dar permiso a las personas para defenderse, para defender a sus familias, para defender a su propiedad privada. Es que esto es el mundo al revés. El Estado, con este proyecto de ley, nos da permiso para defendernos. Increíble. Pero bueno, ojalá se apruebe, ojalá nos den permiso, pues telepensantes, porque el gobierno lo quiere vetar. ¿Saben lo que dice? Dicen, nos parece que atenta gravemente en contra del Estado de Derecho, criminaliza la pobreza y al mismo tiempo significa entregarle una herramienta de autotutela de justicia por la propia mano a las personas. Bueno, señores del oficialismo, permítame decirle que el Estado de Derecho ya en Chile no existe. Ya atentaron en contra de él estos mismos grupos armados que le han declarado literal la guerra al Estado de Chile. Y el Estado no se ha defendido y ha dejado absolutamente indefensos a todos sus ciudadanos. Ahora, este chantaje de criminalizar la pobreza, perdón. Basta. Y ahora nos vamos a la farándula política de la dictadura constituyente.
Increíble porque Gloria Hood declara que no ha habido ningún quiebre en la derecha. Eso dijo. Ahora, Gloria, mira, por tu responsabilidad, porque claramente tú lo articulaste, los seres humanos ya no son personas. O no todos los seres humanos son personas, para ser más específico. ¿Qué es esto, telepensantes? ¿Realmente crees, Gloria Hood, que eres de derecha? ¿Realmente crees que los votantes de derecha te van a perdonar esto? Es que, telepensantes, yo ayer les hablé bastante de esto, yo sé, pero tomémosle el peso, es que esto es grave. ¿Saben qué seres humanos no son personas? Los esclavos, los judíos para los nazis, los niños en el vientre materno para las feminazis. Además está decir que esto le abre la puerta al transhumanismo, al transespecismo, a todas esas tonteras. Entonces uno puede decir, bueno, quizás no todos los seres humanos son personas, entonces puede ser un perro. ¿Ah? Eso es lo que hizo la derecha, eso es lo que hizo Chile Vamos, telepensantes. Grave, por decirlo menos, ¿no? Tomémosle el peso. Porque al rechazarlo, lo afirmaron. No todos los seres humanos son personas. ¿Se dan cuenta de lo grave? Y esto queda en la historia de la ley. Entonces, si un juez el día de mañana, entendiendo el activismo judicial que tenemos, quiere agarrar la historia de la ley y decir, ¿sabe qué pasa? Es que no todos los seres humanos son personas. Existe esa posibilidad porque es parte del espíritu de la ley. ¿Se entiende? Bueno, por esta razón, una agrupación de militantes del Partido Republicano, liderado por el senador Rojo Edwards, solicita un referéndum interno del partido para fijar una postura con respecto al plebiscito del 17 de diciembre. Advierte también que hay una clara inclinación por el en contra, por el rechazo, ¿no? Bueno, es natural que dentro de un partido, de un conglomerado político, hayan opiniones divididas o inclinaciones distintas con respecto al tema. Puede haber un grupo de gente que todavía tiene un cierto grado de esperanza de que este mamarracho se solucione. Bueno, pero el tema es que aquí claramente esto de que todos los seres humanos son personas es como un punto un poco crítico, ¿no? Bueno, dichos militantes que solicitan este referéndum dicen que además esto debilita el principio de que el Estado está al servicio de la persona y no lo contrario. También es cierto, pues, telepensantes. También es cierto. Ahora, José Antonio Kast dice que los consejeros de Chile Vamos no respetaron los acuerdos y llama a enmendar el camino en las votaciones de el día de ayer y hoy día, y el viernes también. Quizás mañana ya sea tarde, advirtió el líder del Partido Republicano. Bueno, telepensantes, si no se respetaron los acuerdos, claramente esto ya es una razón para aceptar quizás que este proceso constituyente no nos va a llevar a ninguna parte. Si no se respetaron los acuerdos, ¿qué se puede esperar, no? Si ya tenemos cosas como que no todos los seres humanos son personas, bueno, argumentos para rechazar esta cuestión hay de sobra. O sea, esta es una constitución o un proyecto constitucional globalitarista, por donde se le mire. Y el tema es que republicanos ya nadie puede decir que no lo intentaron. ¿Qué se aprobó ayer, por ejemplo? Bueno, una norma que eleva a rango constitucional la objeción de conciencia individual e institucional. Obviamente esto al oficialismo no le simpatizó, ¿no? Porque además esto prohíbe que el Estado establezca ideas u opiniones como únicas u oficiales. Bueno, después aparece Gabriel Boric hablando de la democracia en la Organización de Naciones Unidas, no sé si esto es insólito. También se aprueban normas que protegen la vida del que está por nacer, que enfermos terminales cumplan condenas en sus casas y expulsión de migrantes irregulares en el menor tiempo posible. ¡Fantástico! ¡Qué bueno! Me alegro, son cosas positivas. Pero digámoslo así, telepensantes, si realmente hay voluntad política para que estas cosas sean de esta manera en nuestro país, es súper fácil. Es súper fácil. No es necesario cambiar la Constitución, se puede hacer en el Congreso.
esto puede ser perfectamente materia de ley. Entonces, señores de Chile Vamos, hagan lo mismo desde el Congreso y nos ahorramos todo este mamarracho que nos están redactando o que nos redactaron los supuestos expertos constitucionales y que ahora hay que estar corrigiéndolo, ¿no? Porque si no, pudiésemos llegar a pensar que esto es como tirarle un dulce a la ciudadanía para que aprueben la propuesta constitucional, porque claramente son temas que a las personas, a los ciudadanos chilenos nos importan. Bueno, vamos a ver lo que dijo la izquierda. Hoy día no ha sido un buen día para la libertad de expresión, en dos sentidos al menos. En primer lugar, se han rechazado todas las enmiendas que nuestro bloque propuso para reforzar la libertad de expresión, entendiendo que la libertad de expresión es un eje fundamental para el sistema democrático. Nuestras enmiendas apuntaban a generar obligaciones al Estado para garantizar el acceso de todas y todos en igualdad de condiciones a la apertura y el manejo de medios de comunicación, de manera de romper el creciente oligopolio y dominio por algunos de los medios de comunicación, tanto tradicionales como los basados en las nuevas tecnologías. Muy grave el hecho de que se haya incorporado una enmienda que, con la excusa de la libertad de expresión, establece una prohibición al Estado y a los órganos del Estado de establecer lo que en esa enmienda se llama algo así como las verdades u opiniones oficiales o opiniones. Es un poco evidente, ¿no? Vamos a ver lo que... Vamos entonces a ver al consejero del Partido Republicano, Luis Alejandro Silva. La libertad de conciencia y religión, una libertad que ya está consagrada por la Constitución vigente, pero que en este proyecto queda más robusta. Evidentemente comprende el derecho a vivir conforme a tus creencias, a tu religión, o si no la tienes, a vivir de esa manera. También, y esto es una innovación, se reconoce a los padres y a las comunidades creyentes la posibilidad de desarrollar proyectos educativos acordes con sus creencias. Y en tercer lugar, se reconoce explícitamente que los atentados, especialmente incendiarios, contra templos religiosos, constituye un ataque directo a esta libertad constitucional. En segundo lugar, se ha reconocido la libertad de expresión, también una libertad consagrada en la Constitución vigente, con una particularidad que quiero subrayar. Se le ofrece a la ciudadanía la garantía explícita contra la amenaza de que el Estado penalice el negacionismo. Es decir, que las ideas u opiniones que el Estado tenga la tentación de hacer suyas oficialmente no las pueda imponer. Bueno, les voy a volver a explicar. No es que porque esto no es... Esto es progresista, ya globalitarista. Esto no es el marxismo clásico de Cuba, de Venezuela, el socialismo típico, ¿no?, del siglo XXI, en donde, claro, todas las disidencias se van a la cárcel o pasan este tipo de cosas, los torturan, qué sé yo. No, esto va en la línea, insisto, de cómo regulan precisamente a las plataformas digitales. Aquí nadie se va a ir a la cárcel con estas ideas progresistas es lo que está pasando en Europa en el fondo. Lo que hacen es censurar mediante sanciones a las plataformas digitales. Por lo tanto, no es que en este minuto, con esta comisión Mordaza o todas estas cosas, lo que pretendan es meternos a la cárcel a nosotros. No, todavía no llegamos a eso. Y no vamos a llegar, yo creo, con esta idea, porque es más fácil que todo eso. Es simplemente ponerle normas a las plataformas digitales que censuren ciertos temas, que censuren ciertas palabras. Entonces nos bajan el video, le bajan las visualizaciones al contenido, entonces hay un menor alcance de estas ideas y nadie se da cuenta y nadie se va a la cárcel. Bueno, bonito y barato, ¿no? No es, Luis Alejandro Silva, que el riesgo inminente sea que nos van a meter a la cárcel, que nos van a torturar por difundir las ideas de la libertad. Así que no está ahí el foco, ¿se entiende? A pesar de que obviamente la ultraizquierda se enojó, se molestó, qué sé yo. En el fondo esto quizás le moleste al Partido Comunista, pero al Frente Amplio, a Boric, que está allá en la ONU, le da lo mismo. ¿Por qué? Porque recordemos que todo esto es un excelente trabajo, nadie puede decir lo contrario, de ingeniería social, del más alto nivel, ¿no? No es a palo.
el asunto. Bueno, y con esto nos vamos a ir despidiendo, mis queridos telepensantes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal, dejarnos un comentario, compartir nuestros contenidos para que cada vez ampliemos más nuestra comunidad de telepensantes. Les traje un video a continuación que es una anécdota de la Martina en la parada militar y nos cuenta por qué está ahí acompañando a su familia. Grande Martina, un abrazo a todos ustedes. Nos vemos mañana, queridos telepensantes. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Chao, chao. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo te llamas? Martina. Martina, ¿qué vienes a ver tú de la parada militar? ¿Qué te gusta? ¿Podría saludar a una prima que se llama Maite que está en el hospital? Claro, dale, Por supuesto, pues. Vengo a ver a los militares y al presidente Boris, que no sirve para nada. Oiga, pero ¿cómo dice eso? Bien, ahí están los niños que vienen a...